Gracias por ese amor sobrenatural, ese cuidado, esa atención que tú tienes con nosotros. Gracias porque tú eres el que cuidas de nosotros. Y en esta noche, Espíritu Santo, creemos que que es tu dirección, es tu cuidado y es tu atención especial que nos permite mirar las escrituras y poder encontrar a Cristo, encontrar el amor, la verdad, encontrar lo que tú tienes para mostrarnos el día de hoy. Queremos acercarnos al texto sin una mente, sin una idea preconcebida, sin tratar de injertar nada que no está. Queremos simplemente explorar las posibilidades y permitir que seas tú quien nos lleves a un punto donde podamos ver la belleza de tu amor, de tu cuidado, de tu perfecto orden, de tu diseño divino para nuestras vidas. Yo te doy gracias porque tú has hecho cosas extraordinarias por nosotros y mi anhelo es que hoy podamos ver un poquito más allá de lo que hasta ahora hemos visto. Te doy gracias porque tú eres el que también tocas nuestro cuerpo, los que de alguna manera estamos lidiando con algún malestar, alguna dolencia. Tú eres el que tocas mi cuerpo y cada persona afectada y traes una completa restauración. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Hoy, la parábola que vamos a conversar es una que está en dos partes. Y quizás algunos de ustedes la han leído. Y no vamos a tratar todo. Bueno, vamos a ver. La idea es que podamos tener un diálogo interesante sobre esta parábola. Yo tengo que admitir que yo no tengo una conclusión específica, sino que yo quiero que conversemos y exploremos qué podemos descubrir. Yo tengo un punto de vista y tengo unas opiniones y quiero llevarlos a descubrir algunas cosas en el texto que quizás estamos pasando por alto. Pero de nuevo, esto es campo libre donde todo el mundo, mi anhelo es que cada uno pueda expresar su opinión, pueda lo que piensa, lo que sienta, porque cada uno de nosotros no solamente tiene una opinión, sino que puede arrojar luz y bendecir a los demás con lo que piensa. Y vamos a quedarnos en Mateo. Regresamos a Mateo capítulo 13. Y ahí creo que subimos, o de ahí comparamos un poco en algún momento. Y vamos a regresar a Mateo capítulo 13. Y desde ahí vamos a ir todo hasta el verso 24. Lo que quiero hacer es, si alguien tiene quiero leer, deja ver, la mayoría de ustedes tiene la nueva versión internacional o la traducción lenguaje actual. Tienen las dos, muchos tienen las dos. Ok. Uh, Dice prácticamente lo mismo. La Biblia que yo tengo aquí ahora mismo es está en español, no, esta está bilingüe, es la nueva versión internacional. Yo voy a leer de esta, pero no tengo la otra justo enfrente de mí. Si mientras yo estoy leyendo hay algo que usted suena muy diferente, ¿verdad? O por favor me deja saber para luego leerlo en esa versión. ¿Sale? Si alguien está leyendo otra versión que no sea esta. Ok. Pero tú puedes repetir la cita, por favor. Sí, claro. Mateo capítulo 13 y vamos a leer dos partes, los versos del 24 al 29 y luego vamos a leer un poco más abajo. ¿Ok? Iniciamos. Mateo 13, 24 dice, Jesús les contó una parábola. Les contó otra parábola, perdón. Dijo, el reino de los cielos es como un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos,
¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores, recogerán primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recogerán el trigo y recogen el trigo, y guárdenlo en mi granero. Y esa es la primera parte de la parábola que enseñó Jesús. Y luego de eso habló del grano de mostaza. Es una parábola que está, donde, así como está la trilogía de las cosas que Jesús perdió, en este caso se habla mucho de siembra. Habla del sembrador que sale a sembrar, luego habla de la mala hierba, luego habla del grano de mostaza. Y Jesús está en Mateo 13 constantemente hablando de siembra. Y luego que habla de esa, dice otra parábola. Y luego está Jesús, dice que Jesús terminó de enseñar a la multitud, llega a la casa, se sienta y entonces los discípulos le preguntan, ¿cuál es el sentido profundo? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque de hecho Mateo dice, Jesús no decía nada sino a través de parábolas. Cuando él enseñaba, él utilizaba parábolas y era muy común, no es algo que solamente Jesús hacía en ese tiempo, que los maestros enseñaban, utilizaban metáforas, formas de que la gente pudiera conectar una verdad natural o un principio natural con algo mucho más profundo. Y cuando ellos están ahí, el verso 37, luego que ellos les dicen, explícanos la parábola de la mala hierba. Y el verso 37, un poco más abajo, dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y si usted tiene una Biblia física, yo quiero que usted le ponga una rayita a donde dice mundo o subraye si tiene un marcador. A la palabra mundo, póngale una lineecita, algo que señale eso. Y vamos a hablar un poco más tarde porque eso es importante. Y los segadores, dice, son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. De nuevo, mundo. Escriba eso, subraye eso ahí. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que son pecadores y hacen pecar. Esa misma versión es interesante porque esa misma versión en inglés no se limita a todos, dice everything, not everyone. En inglés, sí, más adelante dice a todo lo que hace, no específicamente a todos refiriéndose a personas. Eso es interesante cómo en español solamente se reduce a todos de cualquier persona que puede hacer, pero cuando lo lees en inglés, esa misma versión dice everything, todo, refiriéndose a cosas, y después dice el verso 41, everything that causes sin and all who do evil. Entonces ahora ya no es específicamente a todos refiriéndose a personas. Me llama mucho la atención porque es la misma versión. Sin embargo, en su forma de traducirla, no se traduce exactamente igual. Interesante, ¿verdad? Bueno, el verso 42. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Usted ha escuchado esa parte antes? Llanto y rechinar de dientes. Ok. Déjame detenerme un momentito y aunque vamos a regresar arriba para luego ir bajando, es importante que entendamos algo. Cuando habla de llanto y rechinar de dientes, que lo habla también en otras parábolas, en otras historias que Jesús cuenta, Jesús está haciendo una comparación, no recuerdo ahora cómo se llama ese tipo de lenguaje, pero cuando tú hablas de algo coloquial, es como una de esas frases que tenemos los que somos hispanos o específicamente dominicanos, que pueden hablar,
un adagio. Por ejemplo, los americanos los dicen, do not throw the baby with the bathwater. En español sería, no tires al bebé junto con el agua en que lo bañaste. En español no tiene sentido, pero es una forma de querer decir, no descartes lo bueno junto con lo malo. Dígame un adagio hispano, dominicano, o puertorriqueño, cualquier cosa, pero en español. ¿Cómo fue? El otro día, Kissy me dijo algo como, ¿cómo fue que tú dijiste cuando yo te dije de los 40, que ibas a 40? Ella me mencionó algo. No re- Como quien dice, al que buen almo se arriba. Exacto, exacto. Algo así que tú estás diciendo. Right. So, cuando tú dices, cuando se dice ese, No, esto es un refrán. Refrán y adagio son lo mismo. sí, ¿no? Sí. sí, es lo mismo, es lo mismo. Cuando tú dices ese refrán, la gente no está literalmente buscando buscando un árbol y entendiendo que es que se pega. Eso se dice de esa manera, pero se entiende otra cosa por eso. ¿Sí? So, cuando está hablando de eso, cuando él está hablando de arrójelo al horno donde habrá llanto y rechinar de dientes, no está hablando literalmente de que ahí es que se va a gritar. De hecho, creo que la otra porción, ahora recuerdo donde Jesús lo utilizó, es cuando está hablando la fiesta, que dice, invite a la gente, enfórzalos a entrar, porque todo el que está invitado al final no decidió ir. Esto es lo que se está refiriendo. Era un adagio para ellos comprender que era un lugar difícil, de dolor, que era algo angustioso. ¿Ok? Si nosotros no entendemos eso, yo he escuchado gente diciendo, ese es el infierno, esto se refiere, es un adagio. Dígame a usted, cuando usted se quema, ¿usted lo siente en el espíritu? Yo nunca he sentido una quemada en el espíritu. Nunca. No me he cortado en el espíritu, nada. Andrea nunca ha sentido. Yo siento que me llega hasta el espíritu, pero es el dolor. Eso es exacto. Y son formas de ellos que si nosotros lo tomamos literal o tratamos de combinarlo, es como tú te vas a estar chicharrando y tú te vas a estar quemando. Tú piensas, pero es el cuerpo físico. Hay un montón de mezclas que no tienen ningún sentido. Porque si el asunto es que habla del espíritu, de nuevo, si el espíritu es que se está quemando, la carne no debería sentir nada, si ese fuera el sentido. Entonces termina en el verso 43 diciendo, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, aquí está otra vez el adagio, el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué quiere decir Jesús con este? Y vamos rápido arriba, pero ¿qué quiere decir Jesús cuando él dice, y lo menciona muchísimas veces, de hecho lo habla en Apocalipsis, que va de buen paréntesis, estoy preparando una clase especial de Apocalipsis, it's coming. Ahora el verano, que ya terminó mi clase hoy, ahora el verano is going to be awesome. Pero, ¿qué quiere decir Jesús cuando él dice, el que tenga oídos, que oiga? ¿Qué usted cree? Que entienda. Que esta Biblia, yo uso Peshita, yo no uso las otras. Y esta Biblia, en esas cosas que ponen, te da como la parte fácil. Ellos no lo dicen como el que quiere oír, que oiga, sino te dice el que tenga oídos para oír, que entienda. Ok. Hablaba de que no solamente era algo de escuchar, sino que era algo que se llevaba a un entendimiento y a una práctica. Y ahí está la clave. No es algo simplemente que lleva al conocimiento. ¿Qué dice la tuya, Gina? La otra dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Yeah. Y es una correlación que era entendible y se puede conectar incluso en muchas de las enseñanzas, no solo de Jesús, sino del apóstol Pablo, donde estaba una correlación entre comprender algo y hacer algo. Es como cuando, y no solamente el apóstol Pablo, está desde el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, cuando el Oh Israel, el Shema, que es la oración que todavía hacen los judíos, cuando dice, oh Israel, escucha, oh Israel, no está diciendo, oye con tu oído, él está diciendo, oh Israel, pon en práctica lo que estás escuchando, Israel.
Para ellos había una relación directa entre escuchar algo y hacer lo que estás escuchando. Cuando para muchos de nosotros está el razonamiento de que con simplemente escuchar y entender algo es suficiente. Por eso hay tanta gente que muchas ocasiones se conforma con escuchar y conocer lo que dice el texto sin nunca interesarse en ponerlo en práctica. Y ahí es donde vamos hasta Santiago, creo que es que dice, usted puede, la fe sin obras es muerta. No sé si Santiago, pero lo habla, la fe sin obras es muerta. Usted tiene que ser no solamente oidor, sino hacedor. Y luego dice, si usted de lo que se para y se mira al espejo y luego se olvida de cómo era su imagen, y está hablando no solamente de qué bueno, no es información que entra a nuestro cerebro, es una práctica que permite que participemos de lo que está haciendo. Jesús está diciendo, no solamente escucha, no solamente oye, no solo presta atención, no solo dices que sabes, ahora, conforme a lo que dices saber, empieza a vivirlo. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque así es como Jesús termina. Y esto es importante. ¿Por qué le está diciendo eso? Vamos a regresar arriba. El que tiene oído presta atención. Exacto. Eso es lo que dice la traducción lenguaje actual. Mira, si tú tienes la posibilidad de involucrarte y estudiar diferentes versiones de la Biblia, es una riqueza porque cada uno tiene un enfoque diferente y te puede ver. Pero no solamente eso, tratar de conseguir, hay muchísimas aplicaciones en inglés, la mayoría, en español aparecen también, que te dan un poquito más de información en cuanto a la raíz, las palabras originales que se utilizan y no son complicadas, pero arrojan muchísima luz. De hecho, vamos a buscar una de esas un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo comienza esta parábola? Jesús empieza hablando a todo el que está ahí. ¿Right? Jesús empieza hablando a la multitud, a todo el que está ahí, y empieza a hablarle de que el reino de los cielos, el reino, este lugar donde Dios habita. La parábola es de reino. ¿Sí? ¿Es la parábola de castigo? ¿Es de separación? ¿Es de muerte? No, él comienza estableciéndolo al principio, arriba. Es de reino, ¿right? El reino se parece a un hombre. Y ese hombre, ya Jesús mismo dijo, ese hombre soy yo. Yo soy el que vino y sembró. Yo vine y sembré una buena semilla en el campo. Y luego vino el maligno y sembró otra semilla. Ahora, hay un punto interesante. Yo quiero detenerme un poquito porque mientras yo estaba leyendo, estaba meditando acá abajo, literalmente yo puse a escribir algo que el Señor me estaba mostrando o que conversamos. Y es que me llama la atención que cuando se siembra cuando la mala hierba está ahí presente junto con la buena semilla, tiene el mismo proceso, el mismo tiempo de crecimiento, y la mala semilla se está alimentando de los nutrientes y del agua y de la preparación que requirió la buena tierra para recibir. ¿Entiendes? Me llama muchísimo la atención porque la mala semilla se está alimentando de todos los nutrientes que la buena semilla requiere para seguir creciendo. Y dice que esa buena tierra, ahora la tierra no somos ni tú y yo, la tierra es el mundo, dice el mismo Jesús. Ahora no estamos hablando de que es una persona, sino que Él es, y luego identifica al enemigo. Hay versiones que hablan del diablo. La versión original habla del enemigo. ¿Por qué es importante? De nuevo, nos ayuda a diluir un poco esa idea de un personaje con los cachos. Denny, ¿qué dice la versión tuya? Abajo, cuando está hablando en el verso... El enemigo. El enemigo. There you go. Abajo en el verso 38, que esta dice el maligno. Hay una que dice el diablo. Esto dice, las cizañas son los hijos del maligno.
El maligno. El enemigo que lo siembra. Sí. Ok. Entonces, mira esto. Dice que el Señor es quien siembra. El mundo es el terreno. El maligno siembra esa semilla. Y luego, estas versiones lo traducen como hijos, huíos. Huíos, que son hijos. Hijos de Dios, hijos del maligno. Pero mira qué interesante. Ambos crecen. ¿De quién es la parábola? De nuevo es la parábola del reino, ¿right? Y habla de que el Señor es quien planta la semilla. Y mira esto. Uno de los versos que a mí siempre me ha llamado la atención empieza en el verso 39. En el 29. Cuando los siervos se acercan luego de haber identificado lo que para ellos era un problema y ofrecen la solución que posiblemente para ellos era más factible, ¿verdad? Hay un problema. ¿Qué hacemos? Vamos a arrancarla. Vamos a arrancarla para qué. Ahora, y es lo que me llama la atención es que cuando brota, toma todo ese tiempo para ambas brotar, para darse cuenta, para identificarse. Pero luego la respuesta del dueño, dice, no quiero que la arranquen. No sea que cuando arranquen la mala hierba, arranquen con ella el trigo. O sea, si yo me detuve un ratito, dice, wow, Señor, es increíble. Y esto es lo que el Señor ponía en mi corazón. Correction, bueno, lo voy a decir en español para beneficio, ¿verdad? De todos. La corrección nunca debe tener mayor prioridad que el amor. Tu protección nunca debe estar basada en el temor, sino en el amor. ¿Y a qué me refiero con esto de protección? Se trata de que algunas veces en nuestra intención de proteger cosas, de que las cosas funcionen, de cuidar incluso y preservar la gente, podríamos estar dirigiendo eso, driving that out of fear, por temor a que no se contamine, con temor a lo que está ocurriendo y no necesariamente, y que lo que dirija nuestra intención y nuestra prioridad sea el corregir basado en temor en lugar de el demostrar amor antes de la corrección. Y esta es una inclinación que yo puedo identificar desde que yo era bien pequeñita. La intención, lo voy a decir, cuando yo iba creciendo, no era el amor, era a la corrección primero y luego, porque era por mi bien. Tú sabes las veces que a mí se me decía, no, yo te quité eso, pero era por tu bien. Ahora, algunos de ustedes le han dado una pela alguna vez y alguien le dijo, eso es por tu bien. Eso no se siente como bien. Yo sé que la intención es buena, pero yo no conozco a nadie que le quita. No, es que eso era es por tu bien. Yo lo que te estoy haciendo un favor y es como meterle sal a una llaga, limón a una. Qué bien. Y últimamente esa era la intención. Muchas veces no vayas ahí porque te vas a tener problemas. Y es ese sentido de que nosotros podemos tener mucho deseo, mucha intención de cuidar, de preservar. Pero si eso está basado en un priorizar primero el corregir que el amar, posiblemente lo que esté moviendo eso sea el temor y no necesariamente el amor. Y sabes, eso me llevó a recordar la parábola del hijo pródigo, donde él pudo haber dicho, vamos a arreglar cuentas primero. Vamos a que me digas dónde gastaste todo lo que tenías que gastar. De hecho, el hijo estaba dispuesto. Él ya venía recitando de acuerdo a su entendimiento de condiciones. Yo le voy a decir tal cosa y yo me voy a humillar de tal manera. Y el papá literalmente no lo dejó hablar.
Y no solamente lo vemos en parábolas, lo vemos con el mismo Jesús. Llevan a una mujer que la habían encontrado en adulterio, lista para apedrearla, lista para meterlo a él en problemas también, y esperando que lo primero que le hiciera fuera juicio. Sin embargo, cuando se voltea a esta mujer, lo que le dice es, vete y no peques más. Tienes una carta abierta, tienes libertad. ¿Por qué ustedes creen que es tan difícil y es tan tenso esto? ¿Por qué se puede complicar tanto o por qué se nos hace mucho más fácil el buscar corregir lo que está defectuoso en lugar de amar a pesar del defecto o a pesar de que algo esté mal? Dígame a ver. ¿Cuál fue la A pregunta? veces él, La pregunta que yo hice fue, ¿por qué se nos hace más fácil o es más intuitivo, más natural corregir algo? Corregir algo que vemos que está mal, tratar de lidiar con algo mucho antes de poder demostrar el amor a pesar de que se requiera corrección. Jessica, ¿tú vas a hablar? Sí, yo iba a decir esto que estaba pensando y ¿será porque muchas veces el sentido de perfeccionamiento nos gana o si algo es evidente a los ojos de los demás nos importa más que cuidar quizá hasta los sentimientos de la persona? Podría ser, pero al fin ¿cuál de nosotros es perfecto? Porque eso, si es así, está basado sobre una ilusión. Ninguno de nosotros es perfecto. Exacto, pero sobre la misma ilusión. Podría ser. Yo pienso, Pastor, que yo creo que se nos hace más difícil cambiar el formato por el cual ya hemos venido pisando, porque en realidad normalmente cuando tú corriges es porque te importa. O sea, cuando a ti no te importa, tú puedes ver eso mal y tú ni para allá mira, pero mayormente. O porque te importa o porque te afecta. Porque muchas Exacto, veces no sí, te importa, también. pero te afecta. Exacto, Ujú. exacto. El detalle yo creo que aquí es que la forma en cómo aplicamos esa corrección es lo que no hemos reseteado. No hemos reseteado primero aplicar la parte de amor y luego esa parte de cómo corregir. Si no que de una vez entramos, así no es. Y, y la verdad es que yo he encontrado con personas que me dicen, no, pero que eso es un problema, porque después es como si no importa lo malo que hicieron. Hasta que le toca estar en esos zapatos de lo malo que hacemos. Y ahí es donde tú quieres toda la misericordia. Y todo el trato. Tú sabes, esa mano dura que podemos tener mientras no nos toca, mientras no somos nosotros. ¿Qué opinan? yo voy de acuerdo con lo que Denis dice. Creo que ese es como un comportamiento que tenemos aprendido, incluso cuando uno como padre cree que primero que regañando y diciéndole a la otra persona, a los hijos lo que hizo mal, es la forma que uno tiene de demostrar el amor. Nunca en la vida, en mi caso, yo primero demuestro el amor sin corregir, porque pienso como que estoy inversa, como que estoy contradiciéndome. O entiendo que si yo no le aplico ahí, ellos no van a aprender lo que yo les quiero enseñar. Y a lo profundo, así, de verdad, a lo raw. ¿Qué tanto de verdad cogen? No, dígamelo a mí. Es interesante que nosotros seguimos, como dicen Saner, repitiendo un patrón, porque es lo que aprendimos, como decía, porque es lo que nos enseñaron, porque es la forma, porque así es, que no nos ha funcionado. Y está ese que no, porque no se puede ser blandito, porque uno tiene que, porque si no cogen a uno de relajo, porque aquí y allá, pero
de veras, la pregunta es ¿cuánto nosotros estaríamos dispuestos a que así fuera el trato del Señor de verdad con nosotros? Pastor, mami que está escuchando la clase, pero no quiere poner su cámara porque te Hola, embaca. mi amor. Ella dijo que está como usted estaba diciendo lo primero de los adagios, que está ese adagio en nuestra cultura, el amor no quita conocimiento. Y Esa es entonces le buena. damos ahí a la gente Esa con es eso. buena. Esa es buena porque es interesante y sí es cierto, o sea, el amor no quita conocimiento, pero no debería borrar el amor tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que se demuestra como prioridad? Es un tema interesante. Y es un tema Pastora, interesante. Dale, Gina. yo creo también que nosotros mismos, y voy a hablar quizá en el área de los hijos, que pudiera ser algo que nos identificamos, queremos tanto corregir y buscar, igual como estaba diciendo Jessica, la perfección o esa prisa en arreglar lo que entendemos que está mal, sin amar para poder amando arreglar lo que está mal. Me surge una pregunta. ¿Qué tanto? Y ahí veo que están levantando la mano. Veo a Andrea que se está acercando. I love that. Y a Vale. Yo tengo una pregunta y la dejamos ahí para después que comenten. Pero ¿estará eso conectado con ese sentido que a veces tenemos de que nos corresponde a nosotros hacer algo? Que no necesariamente puede que dependa de nosotros. La pregunta es para ahorita, pero 100%. Dale, Andrea y Valentina. No sé cuánto. Esta es la respuesta Sí, mía. una de las cosas que yo quería decir es que nosotros muchas veces queremos corregir cosas en otros que realmente ni en nosotros mismos la podemos corregir. Entonces, eso como que, oh my God. Mami, y ese es un ron, la sacaste fuera del play. Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, que lo pensemos y que, ¿verdad? A veces yo quiero corregir algo, pero entonces, ¿cómo es que dice médico? Cúrate a ti mismo. That's true. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Tú sabes dónde yo lo he visto que el patrón juega mucho? Lo he visto en mí misma, lo he identificado. Que a veces es fácil imponer la autoridad que tenemos. Usted lo hace porque usted es el muchacho. Con los hijos, ¿verdad? O con alguien. No, tú lo tienes que hacer así porque yo dijo, o porque yo soy la mujer y tú eres el... Pero eso es una postura hipócrita. De querer que alguien más, ya sea por una influencia, que haga lo que nosotros tenemos un pase o sentimos que tenemos un pase para no hacer. Muy bueno. Vale. Con la relación con lo que dice Gina, yo me he visto en el caso de ser confrontada que muchas veces yo estoy corrigiendo, no necesariamente porque yo entiendo que hicieron algo mal, sino porque es como la gente me puede ver a mí. Entonces muchas veces hay cosas que nosotros hacemos como padres, no necesariamente porque los muchachos lo hicieron, sino que va a pensar Ruth de eso que hizo Marian o Benjamín, o qué va a pensar la pastora, o qué va a pensar cualquier persona de eso. Yo no me estoy enfocando solamente en ellos, sino que van a pensar de mí. Entonces está porque la reputación. Si hizo algo mal, si hizo mal es porque yo no estoy desempeñándome en algo correcto, enseñando algo correcto a ellos. Y entonces ahí es donde Quítate conecta esa con carga, la pregunta. Valentina. ¿Ah? Quítate esa carga, Valentina. No necesariamente, y no No, solamente. pero es verdad, uno piensa así. Mira, yo he puesto en mi mente, mira, yo mejor te niego como hijo, porque ya yo no puedo estar cargando con la reputación tuya, con la mía, con la de fulano, hagan lo que van a hacer. Pero hay cosas pero que sí es una carga. Uno va aprendiendo y va como madurando y va uno analizándose hasta que tú no te confrontas tú mismo y te das cuenta que no se trata del muchacho, sino de ti, y trata de cambiar eso. Tú sigues haciendo lo mismo. Y eso entonces que uno siempre tiene, Dale, pastor, discúlpame, amor, dale. Uno siempre tiene como en la mente y también mucho en lo que a uno criaron,
que ese tiene que ser 100,000 veces más bueno que yo misma y tener mejor, porque tiene que superarme en todo. Entonces, cuando esos muchachos crecen, tiene que entonces, cuando esos muchachos crecen que tienen su propia opinión, ¿qué galletas sin mano nos dan? Y que muchas veces ni le importa lo que a ti te importa. Lo que tú piensas. Ellos no se preocupan por lo que tú te preocupas, ellos viven más libres. Eso me hace recordar tiempos atrás, porque en estos tiempos ya es como más moderno, cuando una muchacha quedaba embarazada dentro de su casa. Qué bochorno para esa familia. Era como que la que quedó embarazada fue la mamá. Y tú sabes, eso era una ofrenda, eso era un pecado, eso era una cosa, pero no era nada más de lo que la gente... Y rápido buscaban para casar a esa muchacha que posiblemente fue el único tiro que tiró, ni siquiera sabía cómo. Y de gracias cayó embarazada. Ahora le iban a endonar. Y yo recuerdo una conversación que tuve con alguien. Digo, yo no conozco a nadie que luego de hacer la peor estupidez de su vida, alguien le tatuó en la frente su pecado. Sin embargo, nosotros estamos de acuerdo con que para mantener la santidad dentro de la iglesia, se vaya y se case con un muchacho que no se sabe ni bañar, que fue por obra y gracia los 5 segundos, que fue porque la muchachita era, ¿verdad? Pero no es, tú quieres amarrarle la vida a alguien por una mala decisión. Y muchísimos padres, así como decía, no, porque es que tiene que de verdad... A tu muchacha que tú la has criado bien, que tú las has cuidado a tu hijo, tú lo vas a meter en una relación donde ahora tiene que meterse a vivir en un cuarto de una casa con alguien que tú no sabes toda la mañana, pasar todo el trabajo para tú enseñarle una lección o para que aprenda. ¿Qué lección, mija? ¿A cuál de nosotros aceptamos que todo el mundo nos reconozca por el peor error o la estupidez más estúpida que hicimos un día en nuestra vida? A ninguno. Sin embargo, hay ciertas presiones sociales que nos llevan a tratar a la gente y hacer que otros tengan que vivir su peor error todos los días. Y ahí es donde voy de nuevo a esa pregunta que hacía. ¿Qué tanto nosotros hemos asumido que somos los responsables? No de criar a nuestros hijos, sino de hacer de ellos hombres de bien. De hacer. O sea, yo estaba viendo, era parte de un foro en una clase y escuché algo que me impactó. Y tiene sentido porque cuando lo pongo a pensar, pero es cierto. Él dice, no importa si los hijos son gemelos, mellizos, gemelos, idénticos, ninguno tuvo los mismos padres. Y tú te paras un momentito y dices, claro, ¿cuántos son hijos que no son hijos? Yo creo que aquí no hay ninguno que sea hijo único, ¿right? Verónica, that's right. Pero ya. Bueno, pues a ti, pero tú tienes hijos, tú tienes más de uno. Mira esto. Todos nosotros tuvimos un papá. Nuestra relación con papi o mami fue diferente a la relación de cada hermano. Cada uno tuvo una versión de papá y mamá diferente. Vivimos en la misma casa, pero no tuvimos los mismos padres. Nuestros hijos no tienen el mismo padre. Y lo digo en el sentido de que cada uno se relaciona y recibe un trato diferente. Y desde ese punto debería ayudarnos a partir, si nosotros que estamos en la misma casa, con la misma carencia, con la misma experiencia, en el mismo ambiente, no experimentamos, ni razonamos, ni aceptamos las cosas de la misma forma, ¿por qué hay tanto afán en que lleguen a hacer lo mismo y tanta frustración cuando un hijo de una manera, porque mira, que este es el bueno, ¿y por qué que te hizo eso? ¿Y por qué que tú? Y eso está muy conectado a cuánto nosotros hemos creído que nos corresponde a nosotros, que somos nosotros responsables de cambiar el mundo. Y está, de nuevo, ¿cuánta presión pone eso a que si nuestra intención sea amar primero? ¿Tú te imaginas qué pasaría? No te voy a preguntar, pero ¿tú te imaginas qué pasaría si durante un mes, durante una semana, porque un mes puede que sea mucho para nosotros, ¿verdad? Para algunos de nosotros. Pero tú te imaginas si en una semana, no solamente a tus hijos, al esposo, a cualquier persona que esté en tu ambiente, un padre, un amigo, gente con la que te relacionas,
si durante una semana el énfasis de nosotros estuviera, primero voy a amarte para después corregirte, para después hablarte de eso que me molesta, para después tratar de, primero te voy a amar y voy a asegurarme de que de que tú sepas que te estoy amando antes de cualquier otra cosa. ¿Cómo cambiaría eso nuestra semana? Entonces, pues es una tarea que tenemos para movernos en esa dirección. Nosotros, de nuevo, Jesús terminó diciendo, el que tenga oídos, que oiga, que haga. Tú y yo podemos sentarnos aquí y debatir, wow, sí es importante, es tremendo. El asunto es que tiene que convertirse en una forma práctica, donde tú y yo entendamos lo primero que yo tengo que hacer, lo primero que yo debo hacer, es sí que me molesta, pero yo quiero que cambie. Y tantas cosas que queremos que cambie porque queremos que cambie para nuestra manera, para que lo haga como a mí me gusta, como yo prefiero. Tú sabes las veces que como padres le imponemos nuestras preferencias a los hijos. Y no son más que preferencias, literalmente. Y lo grande es que como son hijos, muchas veces no tenemos la humildad o la transparencia de decir, sabes, yo solamente quería que hicieras eso y como no lo hiciste, yo me molesté. Pero mira, quiero que bajemos un poco porque no me quiero quedar ahí. Eso puede traer mucho más, pero quiero que, recuerda la palabra fin del mundo, donde les puse mundo. Dice que cuando ellos vinieron a preguntarle, Jesús les responde sobre esta, le dice, oye, ¿qué significado tiene? Y él habla, y lo que me llama la atención es que la forma quizás como nosotros estamos entendiendo esa parábola está conectada con un entendimiento diferente al que ellos tenían originalmente. Por ejemplo, cuando Jesús habla, él dice, la buena semilla es el Hijo del Hombre, está refiriéndose a él. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. En esta versión dice el diablo, el adversario. Yo quiero leerte algo que es esa, cuando habla de, en inglés dice evildoer o the evil one. Y una de las formas de cuando está en la concordancia Strong, si alguien la tiene le puedo dar las referencias, pero una de las formas donde traduce esa palabra de el enemigo, el maligno, el evil one, oye cómo habla, lleno de trabajos, molestia, adversidades, oprimido, acosado por los trabajos, que trae fatigas, molestia, peligro, propio de un tiempo propio, y esto es importante, propio de un tiempo lleno de peligros para la fe y la firmeza cristiana, que causa dolor y aflicción, malo, de mala naturaleza o condición en sentido físico, enfermo, ciego, en sentido ético, malvado, perverso o malo. En todo esto, porque hay muchas definiciones, porque en griego no hay una cosa que traduzca de griego o arameo, que vaya directo, arameo, español, griego, sino que tiene un sinnúmero de definiciones. Ahora, cuando nosotros lo leemos así, en lugar de enfocarnos en una persona específica, estamos hablando de características de la maldad. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque luego habla de un tiempo y dice, la cosecha es el fin del mundo. Pero esa palabra mundo, el original, en español es mundo y en inglés es world. Pero el asunto es que ellos cogieron dos palabras y simultáneamente, y estas dos palabras que significan dos cosas diferentes, la entremezclaron y ni siquiera con una consistencia, sino que las intermezclaron de acuerdo a cómo ellos iban traduciéndola. Esa palabra es la palabra en inglés, aion, en griego es A-I-O-N, aion. Y esto habla de un tiempo determinado, un fin del siglo. Por ejemplo, en Apocalipsis, cuando habla del fin de los tiempos, o cuando ellos están leyendo aquí, o en Mateo 24, cuando habla del fin del siglo, que muchas versiones traducen el fin del tiempo, el fin del mundo, no está hablando del fin del mundo, el finito del mundo como tú y yo lo conocemos, como que se va a acabar cuando se acaba el mundo, cuando dicen mucho.
estaba hablando de un tiempo determinado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a ver esta parábola como una forma, podríamos decir, profética de Jesús señalar un tiempo específico, así como cuando habló en Mateo 24, que hacía referencia no al fin del mundo ni al apocalipsis, sino al año 70, cuando el templo fue destruido? Regreso para ir despacio. Cuando Jesús está hablando de estas cosas y está hablando que Él es la buena semilla, ¿verdad? Él es la semilla, el mundo es el terreno, y luego habla de ese tiempo de cosecha y de destrucción y separación. No está hablando del fin del mundo, mi gente. Jesús no está hablando de cuando se acabe el mundo y se vayan a echar al infierno, donde arde. No, Él está hablando de un tiempo específico que ocurre. ¿Quién es la semilla? ¿Quién dice esta parábola que es la semilla? El mismo Jesús dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto consigo. Esta parábola Jesús está hablando de sí mismo. Como Él es entregado. Y está hablando de una separación que no trata de un pleito ni una enemistad entre Dios y el diablo, sino que se está refiriendo a un establecimiento del reino de Dios, que como comienza hablando la parábola, ¿verdad? Que va más allá de cualquier sistema de religión, de separación, de acusación. Esto mismo que habla acá de un tiempo lleno de peligro, que es lo que representó para los cristianos todo ese tiempo. Un tiempo de angustia. Ahora, cuando nosotros estamos leyendo, dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. No está hablando de cuando se acabe todo esto que vemos. Estaba hablando de un tiempo específico y se cree que ese tiempo al que estaba hablando era cuando el templo fue destruido, que termina la era sacerdotal, culmina el antiguo pacto, culmina la obra antigua y empieza a través de la obra de Cristo a entrar en vigencia el nuevo pacto. Cuando Él está hablando de esto que es arrancado, no está hablando de una separación de gente, de que tú te vas para el infierno y el otro se va para el cielo y aquel va para el infierno y este se va para el cielo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Otra palabra interesante, porque lo que se traduce como ángeles es la misma palabra que se utiliza para mensajeros hombres. Hombres, seres humanos como mensajeros. Hay una versión que me gusta mucho que dice, el Señor enviará a sus mensajeros. Y esos mensajeros no habla de ángeles, sino de ti y de mí, de gente. Él va a enviar a sus mensajeros, quienes van a arrancar. Y ahí está de nuevo esa parte donde no es que va a arrancar a todos, sino a todos, sino a todo. Va a acabar con todo lo que en ti y en mí no representa. Ahora, una pregunta para conectar esto. ¿Qué fue lo que plantó el dueño de la viña? Fue trigo, fue buena semilla, ¿cierto? Lo que plantó el enemigo. La intención del enemigo que se metió y plantó no era que algo creciera para producir más, sino para dañar lo que ya estaba producido. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos claros ahí? Entonces, una forma de poder centrar esto es entender que el único que produjo lo que vida en sí, beneficio, es el Hijo del Hombre. La vida que nosotros tenemos, el enemigo no puede darle vida a nadie. Dice que no hay bondad en él, todo es maldad. Ya sea que usted se refiera específicamente a cuando está hablando del tentador o cuando está hablando de ninguna de las formas.
No hay vida, no puede producir vida. De hecho, creo que, no recuerdas que ese es algo que no me puede ayudar cuando habla, creo que el apóstol Pablo, que dice que él no creó nada. No puede hacer todas las cosas. Eso es un imitador. Es mentiroso desde el principio. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros atribuirle hijos a quien nunca ha creado nada? Andrea, ¿qué tal? Eso debería llevarnos a pensar y a tratar de descartar la idea de que está hablando de que hijos de Dios son los de Cristo y hijos del diablo. Está hablando, y de nuevo, conectamos con lo que dice el mismo Jesús en la parábola, que es la que da resultado a esto. Todo lo que hizo la mala hierba fue tratar de dañar. Por eso es que se hace muy fácil poder entender cuál es el objetivo. Y que no se trata del Señor llegar a un punto donde comienza a separar buenos y malos, el infierno, los que van para el infierno, los que son del cielo. De hecho, el infierno nunca fue diseñado para ningún ser humano. El Hades no está diseñado para gente, para personas. Son lugares específicos, para entidades espirituales específicas, que lamentablemente a través de mucha mitología y de mucha combinación de muchas creencias se ha convertido en un lugar de tormento donde la gente manda a otro. Denny, ¿vas a decir algo? No, yo me quedé con una pregunta, pastora, cuando usted dijo que yo entiendo que el diablo no tiene hijos, pero en esta parábola, no ocurriría lo mismo que nos explica Juan, yo creo que Juan 8. Yo estoy haciendo aquí la comparación. Juan 8, cuando está hablando de los hijos del diablo, que no es hijos per se de que él lo creó, sino de que aquellos que se dedican a mentir, engañar, a que sí, ok, o sea, por la característica, no estaría en la misma significado. El asunto es que si lo pudiéramos sacar de ahí, Juan cuando está hablando desde el principio y está hablando de dos naturalezas, está hablando de dos vertientes y de un entendimiento y gente que está minada. Ahora, para poder aplicar ese mismo concepto aquí, tenemos que encajarlo en la parábola de la que difiere. O sea, no podemos ajustar la parábola. Cualquier interpretación que le vamos a dar tiene que estar conectada con lo que la parábola dice. Sí, pero por eso yo lo digo, porque él está en la parábola, en lo que él dice, de donde está dando exacto, no es solamente la interpretación, sino es arriba, que me refiero. Okay. Arriba es que me refiero, ¿entiendes? Porque cuando está hablando arriba, no debemos obviar. Cuando él habla de la semilla, planta la semilla para que crezca trigo. Lo demás no está plantado para beneficio o para multiplicación, sino para dañar. Por eso dice que el maligno lo planta para dañar. Y ahí es donde el objetivo no era un objetivo de que, ok, ahora crece para comparar y para ver cuál es mejor. Está comparando literalmente donde yo voy a tirarte ese vaso de agua porque yo lo que quiero es hacerte daño. Y eso puede que yo lo represente, es mi hijo porque está algo que está produciéndose de mí, pero está más conectado es mi deseo, es mi intención. A lo que me refiero es que si lo vamos a poner un asunto de que eso es literal, que son hijo con hijo, entonces tenemos que tumbar la idea de que uno es hijo de Dios y otro hijo del diablo porque no compagina, ¿entiendes? Si es una mentalidad que estamos hablando y que si es una noción, entonces tendríamos que decir que también de Jesús está hablando, si lo fuéramos a comparar, ¿verdad? Con hijos de Dios, hijos del diablo, y a decir que es una forma de pensar, entonces estaríamos diciendo que los hijos de Dios también es una forma de pensar, porque utiliza la misma palabra, huíos, que es hijos, ¿entiendes? Es la parte donde si vamos a hacer la aplicación para una parte, teológicamente tenemos que hacerlo a la otra. Ajá, sí, a eso era que yo me estaba refiriendo. Cuando dice los hijos del reino, se está refiriendo, yo estaba aplicando el pensamiento de que está identificando a aquellos que están dando el fruto por lo que hicieron, esto que aquello, y entonces si dijera los hijos de Satanás, era porque aquellos que no están
Ok, el asunto... Entendí ahora esa última parte que usted dijo, porque por eso fue que dije, cuando usted dijo que ¿por qué lo están separando si el diablo no da hijo? Esa parte yo la entendí muy bien, pero yo lo que quería era aplicar, ok, si decimos que los hijos del Señor son aquellos que están haciendo, o sea, como en varias veces la Biblia dice, aquellos que están haciendo, que sé yo, que quién es tu padre, aquel que te ha enviado, el mensajero de Dios, porque identifica los frutos y la cosa que del Señor, pensaba que se aplicaba el mismo pensamiento para aquellos que no lo están haciendo. Y ahí es donde tenemos que ver, primero, el diablo no tiene hijos, y ahí es donde, no es un asunto de que, ¿verdad? Esa es la raíz donde tenemos de donde tenemos que salir. Y por ejemplo, cuando Pablo, y ahí es donde tendríamos que ir a París, pero no, tú eres hijo del diablo, ¿a qué se está refiriendo? ¿En qué está hablando? Porque no es simplemente lo que tú y yo leemos en español o en inglés, sino el trasfondo de dónde viene eso y cómo está conectado. Es importante, es claro que tengamos ese concepto antes de decir, no, porque mira, la Biblia mía dice eso. Ok, vamos a mirar dentro del contexto. A lo que yo me refería es que no, desde el entendimiento, cuando vamos conectando, que no está hablando de una separación entre los hijos del diablo e hijos de Dios, como nosotros lo vemos, que tú eres hijo del diablo porque hace, no hace. Recuerda, la salvación, no está hablando de obra. La salvación no es por obra. No, en ninguna parte la podemos poner como que es por obra. Y ahí es donde a veces no entra el chip y no cambia. No porque tal cosa, pero en el momento que la salvación es por obra, ya no es salvación. Si no es ganancia, es recompensa. Sin importar lo que se haya hecho. Y ahí es donde muchas veces tenemos un enredo porque queremos sostener que la salvación es por gracia y es por fe, pero en algunos casos queremos que la salvación encaje a que son para los que oyen o obedecen. Para los que hacen tal cosa. Entonces, ¿para quién es la salvación? ¿Es por obra o es por fe? Y ahí es un debate extenso, ¿entiendes? No es algo tan simple como decir, no. Pero al final tenemos que nosotros ser conscientes. No podemos decir que es por obra. Y luego que en algunos casos es por fe. O que es por fe y en algunos casos es por obra. Porque o es una o es la otra. ¿Entiendes? ¿Entienden lo que hablo? Es eso que a veces es difícil para nosotros. A veces es tenso poder tratar de sentar y explicar, no, es por fe. Pero ¿y entonces por qué? Es por fe. ¿Y a qué se está refiriendo? Porque en muchísimos casos está hablando de fruto y recompensa y eso nada tiene que ver con salvación. Porque como en este caso, cuando está hablando del fin del siglo, no está hablando del fin del mundo. No está diciendo que el mundo se va a acabar y que va a ser el tiempo cuando el Señor arranque y algunos se van para el cielo, otros para el infierno. Este verso no tiene nada que ver con eso. Pero sí está hablando de un proceso de siembra y cosecha. ¿Qué tú crees que pasó con todo ese grupo de fariseos y de religiosos luego de que rechazaron y mataron al autor de la vida para empezar a ver al pasar los años que a quienes ellos crucificaron, atacaron, injuriaron, fue al mismo que tuvieron de frente al Hijo de Dios y rechazaron al autor de la vida? Y creo que en algún momento muchos de esos, el mismo Caifás, mira, yo estaba leyendo algo impactante. Caifás fue el único sumo sacerdote en toda la historia que hizo su trabajo. Lo más triste es que él nunca lo supo. O por lo menos nunca actuó como que lo supo. El único que se paró y dijo, es mejor, es necesario que uno muera por todos. Y él se convirtió en la voz profética sin darse cuenta de anunciar que había uno que iba a morir por toda la humanidad como había sido previsto. Y él sin darse cuenta se convirtió en el instrumento para que eso ocurriera. Imagínate los años después. Caifás quizás estaba vivo viendo la destrucción del templo que tanto veneró, viendo la destrucción del fariseísmo que él tanto, y ahora sentado ahí viendo que a pesar de todo eso, el evangelio seguía avanzando y Cristo seguía siendo proclamado rey. Y es donde tú dices, ¿tú quieres más infierno que ese? De tener que lidiar con todo eso, pero también más obra de gracia que esa, que posiblemente descubrir hasta en su lecho de muerte, en cualquier punto, wow, él era el autor de la vida.
Por eso es que sería muy, muy injusto llegar a un punto de decir, ahora ese se fuñó, ese se fue para el infierno. ¿Qué sabes tú? Tú y yo no morimos por nadie. No, porque ese lo que hizo fue quitarse la vida. Usted no tiene la capacidad de juzgar la vida de absolutamente nadie, porque tú y yo no morimos por nadie. Y si hay una obra de un ser humano, y créame, y eso se lo digo con todo respeto, si hay una obra de un ser humano que pueda invalidar la obra de Dios, sí, incluye suicidio. Si hay alguna obra de un ser humano que él mismo decidió cortarse la vena por lo que sea, que pueda invalidar la obra de Cristo, esto no sirve entonces. Y no es así. Ahí es donde tú y yo tenemos que desconectar esto y entender que por gracia significa gracia. Y es una gracia que se extiende más allá de tu conocimiento y el mío. Porque a veces queremos aceptar solamente válido lo que encaja en nuestro cerebro. Y como yo digo, hasta que te toca a ti. Hasta que no es el hijo de Ferencejo, sino es un familiar cercano que decide que se va a quitar la vida. Y entonces ahora es, bueno, yo espero que el Señor tenga misericordia. Ay, se fue para el infierno. Ahí rápido, tú sabes, cambia el tono y se ajusta el tono porque no es lo mismo. Llama al demonio que me lo llega. Yo termino con esto. Creo que es un verso que podríamos seguir explorando, pero es eso. Primero, una invitación a nosotros a amar. Y está todo conectado a amor. Ese amor que el Señor... Yo no sé si tú puedes ver la naturaleza del amor de Dios, la naturaleza del Dios soberano a través de todas las parábolas de Jesús. Yo puedo verlo. Un amor incondicional, un cuidado, una compasión y una intención de que nosotros no seamos solamente los que oyen, sino los que actúan como Él dijo, como Él vivió y como nos enseñó. Amén.